no es un grito que surge del vacío, sino un susurro constante que se alimenta de heridas no cerradas. La rivalidad entre los eldianos y marleyanos no es simplemente una lucha por el poder, sino una manifestación de siglos de opresión, venganzas y desconfianza mutua. Ambos bandos se ven atrapados en un ciclo en el que cada atrocidad justifica una represalia, perpetuando el dolor en lugar de buscar una solución. Las sociedades reales se enfrentan conflictos similares, desde guerras internacionales hasta rivalidades locales. La historia está plagada de ejemplos donde el rencor colectivo ha servido como combustible para nuevas confrontaciones. Shingeki no Kyojin nos muestra que cuando el odio se normaliza y se institucionaliza, las oportunidades para la reconciliación se ven sofocadas y la destrucción se convierte en el único desenlace lógico. 憎しみによる報復の連鎖を完全に終結させる唯一の方法は、憎しみの歴史を文明ごとこの世から葬り去ることだ。 Dentro de los muros, los eldianos ven a los titanes como monstruos, seres sin razón ni empatía, pero la verdad detrás de ellos destruye esa cómoda narrativa. Se revela que los titanes no son más que víctimas, humanos transformados contra su voluntad. Aquellos gigantes que parecían encarnar al mal puro, resultaron ser humanos como nosotros, personas que también sufren y que tienen una historia detrás. Esta revelación no solo transforma la percepción de los protagonistas, sino que también nos obliga como espectadores a reconsiderar nuestras propias concepciones sobre el enemigo. Nosotros, como sociedad, también hemos caído en la trampa de deshumanizar al otro. Cuando sentimos miedo o rencor u odio, convertimos al enemigo en un villano, en un monstruo, un demonio. Ojalá podamos mirar más allá de nuestras diferencias y encontrar puntos de conexión. Cuando entendamos al otro, cuando reconozcamos la humanidad incluso en quienes parecen tan distintos de nosotros, daremos el primer paso para construir puentes en lugar de muros. Criada bajo un sistema que alimentó el desprecio hacia otros desde su nacimiento, le enseñaron que había un enemigo al otro lado del mar, un enemigo que debía ser eliminado para proteger a su gente. Sin cuestionar, abrazó esta misión creyendo que en la violencia encontraría el honor y un propósito por el cual luchar, el cual le dio las fuerzas necesarias para apretar el gatillo frente al enemigo. El ciclo de destrucción que abrazó Gabi parecía inevitable, como si estuviera destinada a ser una herramienta más de una interminable guerra. Sin embargo, algo inesperado sucedió. En el momento en que sus actos la enfrentaron cara a cara con las consecuencias del odio, se encontró en un lugar que jamás imaginó. Allí, entre aquellos demonios a quienes le enseñaron a despreciar, no encontró venganza, sino algo mucho más desconcertante: compasión. Gabi entendió que el odio no nace en nosotros, sino que se siembra y se alimenta, pero lo que se siembra puede desarraigarse y lo que se alimenta puede dejar de crecer. El cambio, aunque doloroso, era posible. Sus días dejaron de ser una búsqueda de gloria a través de la violencia y se transformaron en una lucha interna por romper con el ciclo que había atrapado a tantos antes que ella. En este ciclo de violencia y destrucción, la esperanza es una elección. Es elegir creer que cada acto de compasión puede ser la chispa que enciende un fuego más grande, uno que consume las cadenas del odio heredado. No importa cuán profundas sean las cicatrices del pasado, siempre hay una oportunidad de sanar, de reconstruir y de imaginar un futuro diferente. En Shingeki no Kyojin, el conflicto central entre Elda y Marley es un ejemplo palpable de cómo la historia puede perpetuar ciclos de odio y venganza. A lo largo de la serie, descubrimos que los eldianos, en su momento, fueron opresores que utilizaron el poder de los titanes para subyugar al mundo. A su vez, los marleyanos, al rebelarse, se convirtieron en los nuevos opresores, relegando a los eldianos a guetos y tratándolos como parias. Este ciclo de dominación y venganza no es más que un eco perpetuo, resonando en cada generación, avivado por narrativas manipuladas que justifican atrocidades y demonizan al enemigo. Los recuerdos heredados de los portadores de los titanes juegan un papel crucial. Eren Yeager, al igual que otros portadores, se ve afectado por los recuerdos de su padre, Grisha.
Estos recuerdos, cargados de odio, venganza y una profunda sensación de injusticia, influyen en las decisiones de Eren, empujándolo a seguir un camino de lucha sin fin. La pesada carga de los recuerdos heredados de su padre, que vivió una vida llena de rencor hacia el régimen de Marley, es uno de los factores que contribuye a su creciente desesperanza y su transformación en un líder dispuesto a llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. La transformación de Eren refleja cómo la historia puede moldear no solo las ideologías, sino también las emociones más profundas. 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。 Descendiente de la familia real eldiana, lucha con el peso de su linaje, que la obliga a cumplir un papel en el sistema político que ella misma desprecia. La familia real está marcada por el juramento de renuncia a la guerra del rey Fritz, quien renunció a la guerra para evitar más sufrimiento y condenó a las generaciones venideras a vivir con tranquilidad a costa de una paz ilusoria. Este juramento dejó una carga de impotencia y dolor en sus descendientes, especialmente en Historia, quien se ve atrapada entre el deseo de romper con este ciclo y la obligación de cumplir con su destino como reina. Sin embargo, la decisión de Historia Reis de no comerse a Eren, a pesar de las presiones de su padre, es un acto de ruptura con el ciclo de su familia. Al rechazar la posibilidad de perpetuar el sufrimiento a través de la transmisión del poder del titán, Historia elige una nueva forma de actuar, una que está marcada por la esperanza de crear un futuro diferente para ella y para el pueblo eldiano. Su decisión simboliza un acto de resistencia frente a la carga histórica que le ha sido impuesta, eligiendo no repetir los errores de sus antepasados y buscar un camino distinto, más humano. En medio de la tormenta, Armin Arlet ofrece una respuesta distinta. Aunque él también está marcado por el legado de los eldianos, su fe en la empatía, en la comunicación y en la paz, aunque pequeña, se convierte en un faro en la oscuridad. Armin, quien siempre ha sido el soñador del grupo, representa la esperanza de que el futuro puede ser diferente, de que los errores del pasado no tienen que ser nuestra única opción. A través de Armin, la serie nos dice que, aunque no podemos borrar lo que hemos vivido, siempre podemos decidir cómo actuar en el presente, incluso si el mundo parece estar en ruinas, incluso si la desesperanza amenaza con consumirnos, siempre hay una posibilidad, por pequeña que sea, de cambiar algo. En la visión de Armin, la lucha no es solo por sobrevivir, sino por encontrar una forma de reconstruir un futuro donde la violencia y el odio no sean las respuestas. Las cicatrices del pasado, los recuerdos heredados, los juramentos rotos y los ciclos interminables de odio parecen definir nuestro destino. Pero, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. La historia puede habernos dado un camino marcado por el sufrimiento, pero también nos da la capacidad de decidir si queremos seguir ese camino o, por el contrario, elegir uno diferente. El peso de la historia nunca desaparecerá por completo, pero al final, lo que importa es lo que elegimos hacer con ese peso, y tal vez en ese proceso podamos encontrar la esperanza que tanto buscamos, no como una promesa de que todo será fácil, sino como una posibilidad de que al menos podamos construir algo mejor. La historia, con todas sus cicatrices y sombras, no puede borrarse, pero tampoco debe ser una sentencia. En el mundo de Shingeki no Kyojin, como en la vida misma, lo que importa no es solo lo que llevamos a cuestas, sino cómo decidimos caminar con ese peso.